30 minutos. A esta hora saludamos al profesor Edwin Cabrera. Profe, buenos días, bienvenido. Buenos Profe, días, señora Flor Altamiranda. Buenos días, los amigos y amigas oyentes. Bienvenidos y bienvenidas a los amigos y amigas oyentes de La Típica, así como a nuestros seguidores de Panamá en directo a través de la página web y de las redes sociales. Hoy, miércoles 19 de julio de 2023. Y parece que la gente del sector oeste, los movimientos tectónicos los pararon desde muy temprano. Yo estoy igual que Gonzalo por aquí. Yo a esa hora estaba despierto. yo Y por también, pero no aquí, sentí nada. ni la brisa, Flor. Pero menos mal, porque usted casi que se tira Sí, por el balcón cada vez que lo es siente. correcto. Así mismo es. Cuando yo empecé a leer, primero, ¿a quién fue que primero? Primero creo que fue el trompista. A esa hora, ¿y ese tipo a qué hora duerme? Después fue a Manolo Álvarez. Y después a Ormaguini. Y estos tipos no duermen, entonces inventándose un temblor. Porque si tiemblan a Raiján, ¿cómo no va a temblar acá? Bueno, pues acá no tembló. Y yo estaba despierto a esa hora. Pero lo sintieron fuerte, pero por lo que registra el instituto, no fue tan fuerte. Por lo que registra el instituto fue 4, 3.9, algo así, ¿no? No fue tan fuerte. Pero dice Orman que sí, las ventanas en su casa se le movieron y todo. Y bueno. Por aquí no pasó, porque si no, yo estuviera haciendo el programa allá abajo en la calle o en el parque. Porque Sí, es flojo. total, porque te voy a decir que no, sí, sí. Pero es la sensación, Flor, es la sensación. Y además la impotencia de que estás en un piso alto y no puedes hacer nada, pues nomás es sentarte y esperar a ver qué va a pasar. Ahora, de un tiempo a esta parte, profesor, yo le tengo que confesar que no siento ningún movimiento telúrico. Es más, lo sentimos. ¿Se acuerda del temblor que hizo cuando estábamos en medio del noticiero? Usted y Gonzalo, que está temblando, temblando, temblando. Nunca sentí nada. Es lo más extraño. Bueno, pero aquí, parece que acá en la ciudad capital no se sintió. Y estaba como a 5 kilómetros de profundidad de Arraiján. O sea, estaba como muy focalizado por lo que vi en los mapas. Pero bueno, lo que yo pensaba que me iba a decir es que está temblando muy seguido, Flor. Y Yo eso también es cierto. no recuerdo así que hiciera noticia tantas veces el hecho que temblara. Yo por las dudas ya estoy preparando mi retiro. ¿Están Mi preparando qué? retiro, mi retiro de pisos altos. Ah, Mi te va a retiro de mudar pisos para altos. Coronado. Total. Apenas estén los paneles solares instalados, me voy. Porque yo no me voy a someter a este estrés. Señor Gonzalo, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo le va? Bien. Luego de Tranquilo. un, luego de un día de mucho ajetreo. No, yo Ayer, bien. no quiero saber cómo está su Merni, ¿no? No, Claro. procuré. Nada más fui a uno ayer en la noche y casi que en contra de mi voluntad. Ah, sí. Sí, sí, sí. Pero le voy a Sí, decir algo. porque Todo el mundo hablando del tema, ¿no? O sea, jóvenes, adultos, todo el mundo hablando del tema. Bueno, es un presidente condenado. Creo que esa es la primera vez que pasa en Panamá, profesor. en materia penal. Lo que pasa es que décadas para atrás, con la muerte de Remón, Flor, del presidente Remón, el magnicidio, el único que ha habido en Panamá, y un señor que se preocupó por involucrar a todo el que podía. Y uno de los que involucró fue al sucesor de Remón, el presidente Guisado, que lo llevaron a juicio.
y lo tuvieron encarcelado. Después tuvieron que liberar y debo entender que se comprobó que el señor Guisado no tenía ni arte ni parte. Pero es que hubo un señor de apellido Miró, que se preocupó por revolver todo y acusar a todo el mundo, porque fulano dijo, porque mengano dijo. Pero al final también pensaban que él era el que había... Es correcto también. Bueno, y después apareció, ya en la dictadura, apareció acribillado ya por Cora, por Chepo, no me acuerdo dónde que fue. Luego de esa situación del presidente Guisado, juicio político, pero no penal, juicio político a Marco Robles en la asamblea, y no recuerdo si hubo otro. Juicio político. Pero penalmente, este es el primero, desde el punto de vista de la esfera penal. Y hay que recordar que hay otros casos pendientes también. Claro, pero le voy a decir algo. La pregunta que surgió durante toda la tarde, no estuve en el MER ni ayer, pero sí me topé con los ciudadanos al común, como uno, en las calles, en restaurantes, es, ¿el señor puede o no puede correr? Hasta ahora sí, Ahora ¿no? sí. Hasta ahora sí. Yo calculo, bueno, sí ves, en el MERNI sí me dijeron esto, que a más tardar el jueves están las apelaciones. Y parece que todos los que han salido culpables en el fallo lo han coordinado para que entre miércoles y jueves de la próxima semana todas las apelaciones estén. O sea, que se procedan con las notificaciones rápidamente, porque es que tampoco pueden jugar mucho con el tiempo, porque son 5 días. Claro. Van rápidamente a notificarse para entonces hacer la apelación correspondiente. Profe, esa era una de las inquietudes, la que plantea Gonzalo, que sí, mucha gente se preguntaba, ¿no? ¿El señor va a poder correr o no correr? ¿O no puede correr? Los detractores de él, pero ¿cómo es posible que la gente piense en si va a correr o no va a correr? Lo que tienen que estar es contentos porque la justicia hace su trabajo. Yo diga, pero deje que la gente piense lo que le dé la gana. No, porque El tema, el señor es candidato, el señor es candidato, así que que esa es una imagino pregunta que obligada. obligada y la gente que lo sigue y que quiere que él vuelva a la presidencia, obviamente eso los preocupa, ¿no? Entonces, pero lo otro que preguntaban además, profesor, es el tema de los diarios. O sea, los diarios quedan en manos del gobierno, porque esa es una Nuevamente, preocupación. no, nuevamente, ahora creo que más tarde vamos a hablar con algunos conocedores, pero si la apelación suspende, y eso incluye también suspende el comiso de las acciones y las propiedades de la empresa. O sea, se mantienen en su poder, o sea, Es que no pasan al porque gobierno ahora, todavía. como hay la posibilidad de apelar, entonces eso suspende, ¿no? Mientras se decide la apelación. Ahora, con la condena en firme sí pasan al gobierno. Ahí sí, va en el hacha. Bueno, y entonces la preocupación de algunos, como dicen por allá, es que cuando pasen al gobierno, si no utilizarán estos medios también para hacer política. Ese riesgo está porque esto está ocurriendo Eso en medio será. de una campaña política. Habrá que conocer si ese fallo llega a estar en firme algún día, con qué nivel de seriedad y de responsabilidad puntualmente el MEF, que es el que le va a tocar recibir el comiso de las acciones y de los bienes, y nombrar a alguien o algunos allí de gerentes, de administradores, de directores de los periódicos y demás, con qué responsabilidad y seriedad van a manejar el caso. Es lo que quedará por ver cuando la sentencia quede en firme. Cuando quede en firme, no antes. Melissa, buenos días. Buenos días, profesor, y a todos los que nos escuchan. ¿Usted se sintió el temblor? No, para nada. Pero lo que sí les voy a decir es que con esta noticia que ha desatado emociones, se los menciono, para que vayan a panaменdirecto.com y lean la nota que escribí el día de ayer de cómo influyen las Las emociones, emociones en política. ya que casualmente estamos hablando sobre un tema que ha generado muchas emociones en la población panameña. O sea, usted se autopublicita.
Eso me gusta. Pero está bien, si no lo Está hacemos muy bien, nosotros. está Yo no muy lo hice bien. porque yo no sabía que había escrito algo. Que se publicite ella también. Bueno, tengo que decir que yo sí lo vi ayer en la mañana mientras hablábamos con Ducre y nada más vi el titular, que era un artículo de Melissa sobre las emociones en política. Y obviamente no tuve el tiempo para leerlo porque en medio de la entrevista con Ducre fue que salió el fallo, o que pusieron, el órgano judicial puso a circular la nota del fallo y luego el fallo mismo. Así que yo sí lo había visto y lo iba a hablar, pero ya ayer cuando esa noticia salió, pues fue como un torbellino. Y ayer fue cuando más emociones hubo, así que Todo tipo de emociones. encajó ahora lo miro. Todo tipo de emociones, señor Leonardo, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Flor, Gonzalo, Melissa, de la audiencia de Panamá en Directo y la típica de esta hora. Pero fue un día de emociones desde las 9 de la mañana hasta pasada la madrugada, ¿no? Sí. Todo tipo de emociones y reacciones. No, pero la noticia sale a las 8 y tanto. Sí, bueno, 8 y tanto de la mañana hasta pasada la madrugada. Sí. Y no han parado todavía. Usted entra a cualquier red social y la gran mayoría de los comentarios, aparte ahora del tema del sismo, es el fallo del caso New Business. A las 8:41 de la mañana, exactamente, salió el fallo. Oiga, Martín Torrijos ayer en la tarde emitió un tuit que después circuló a través de sus otras redes sociales, que dice, por si acaso algunos oyentes no lo han... Pero para que lo va a leer, él no viene hoy. Martín, Sí. canceló. ¡Ah! Yo pensé que Canceló la entrevista, tenía unas semanas ya agendado, pero cancelaron ayer en la tarde. Yo venía listo ya para saber cómo había sido todo el proceso de elección. Yo creo, no sé, lo que pasa es que él sí está de viaje y de hecho me lo habían advertido la semana pasada cuando cuadré la entrevista, pero que no había problema porque él desde allá se conectaba. Ayer estaba de cumpleaños y hoy se podía conectar desde allá perfectamente, pero ayer con el tema yo creo que el fallo New Business lo enredó porque como a las 2:30 de la tarde me llamaron para cancelar la entrevista. Entonces, no sé, profesor, usted vio, me imagino que el tweet, ¿no? Yo no puedo decir una cosa como candidato y otra como presidente. Mi compromiso es respetar la justicia, nos gusten o no gusten sus fallos. Lo digo como candidato y lo cumpliré como presidente. ¿Y qué es lo que no entiende? No sé, me pareció un tuit así como... No, eso es una tiradera, Flor. Es una tiradera porque me parece que no ha salido muy bien librado en esta vuelta de entre los candidatos ha sido Rux, ¿no? Porque vino Lombana y le sacó un tuit de 2019, cuando Martinelli los liberaron del Renacer. Me imagino yo, pues, o sea, porque allá decía que se alegraba de que ya lo liberaban, que se había hecho bueno, un lástima 15, que no lo vamos a tener acá para preguntarle, ¿no? y canceló, y no le dijo por qué cancelaba. No me llamaron del equipo de prensa para decirme que bueno, que como está de viaje, que bueno, que el fallo. Pero hoy en los tiempos modernos estar de viaje no impide una entrevista. Por supuesto, y menos con nosotros que todas las entrevistas son vía Zoom. Una videollamada, ya. No entendí. Bueno, ya les dije que lo coordinamos para otro día, pues, cuando el señor pueda. Es correcto. Mire, como hoy tenemos una agenda un tanto apretada, yo le comentaba ayer, escuchando a los invitados de 5 a las 5 ayer, comentaba ayer, mientras los escuchaba, me vino a la mente algo. Y es que hoy, luego de conocido el fallo, tiene más vigencia que antes. Para usted, Flor, ¿Sí? que siempre se burla de mí. Leer el libro Decisiones de la ex procuradora Kenia Porcel. Hoy tiene más vigencia
y más importancia que antes leerlo. ¿Por qué? Porque desde que estas situaciones estallaron, Martinelli y el que no es Martinelli se dedicó a decir que esto era una persecución, que era una patraña, que la Procuraduría paralela, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo bajo la dirección y el liderazgo del entonces presidente Varela. Lo cierto es que Varela ya va a tener 5 años de haber dejado de ser presidente. Y Kenia Porcel va a tener, sí, 5 años también, o 6 ya, Fue en diciembre. ajá, de no ser procuradora. Los magistrados, hay 6 magistrados nuevos, ¿no? No, 6 ha nombrado Cortizo. 6. 6 ha nombrado Cortizo. Y en la Corte se han dado una serie de movimientos entre los magistrados y jueces. Y en el Ministerio Público es otro el procurador. Y también se han dado movimientos de fiscales en el Ministerio Público. Esa historia de la persecución de Varela y demás tendría que haberse disipado, ¿no? Y esa persecución y etcétera, que según se decía. Pero ahora son otros los jueces, son otros los fiscales, es otro el ejecutivo. Y en el libro Decisiones, que la procuradora Kenia Porcel, hay una cantidad de información de cómo se fueron elaborando algunos casos, etcétera. Profe, una Diga. vez usted hizo como ese comentario ayer en 5 a las 5, yo fui a buscar el libro y encontré la página en donde la señora Porcel da un pequeño detalle sobre ese tema. Uh-huh. En ese pequeño fragmento, porque la señora hace en el capítulo 6 un repaso de todos los casos complejos denominados en ese momento, ella señala, desde el caso New Business directamente, otra causa compleja que también fue comunicada al país en su momento a través de conferencias de prensa fue New Business, que se inició el 6 de marzo de 2017, donde se investigó la forma en que se realizó la compra de Editora Panamá América S.A., dedicada a la publicación de distintos periódicos de circulación nacional. La teoría del caso de los fiscales sostenía que entre el 15 y el 27 de diciembre de 2010, 18 personas, abro paréntesis, entre jurídicas y naturales, cierro paréntesis, transfirieron a través de un complejo esquema de estratificación financiera la suma de 43.912.828,94 centavos hacia una cuenta bancaria perteneciente a la sociedad New Business Services Limited. Luego, entre el 20 y el 29 de diciembre de 2010, se debitaron los fondos que se recolectaron a la cuenta bancaria de New Business Services Limited. Esto es un fragmento de todo el capítulo y de la mención que hace la señora Porcel en su libro sobre el tema New Business. Pero la fecha, lo que yo remarco es la fecha que menciona. Esa investigación viene desde el 6 de marzo de 2017. Es la fecha que se inició. Y el fallo se da el 18 de julio de 2023. La cantidad de años que han pasado desde que arrancó la investigación hasta que se da el fallo y los hechos que se manejaban como teoría, en su gran mayoría fueron comprobados. Fueron comprobados. A ese es el punto que yo quiero llegar. Que se dijo de todo al respecto y de que investigaciones amañadas y demás. O sea, ahora, más tarde vamos a hablar con varios conocedores de la temática, pero cuando todo el país pudo ver la audiencia y uno escuchaba con la crudeza, no, es que me llamó, es que yo deposité, es que yo saqué tantos millones de tantas partes para ponerlo aquí, para ponerlo allá, y para la transacción, y yo voy a hablar con Mengano y con fulano. Porque la teoría dice que si había persecución y había todo amañado, eso no tenía por qué surgir. O eso se podría desvanecer ante la contundencia de las pruebas en contrario. Pero no ha sido así. Y recalco algo más, ¿no? Y Flores, Gonzalo y el profe sospecho que me van a secundar en esta opinión.
Antes del 2017 hay un 90%, le aseguro un 90% que muchos de nosotros no teníamos mucho conocimiento de cómo se manejaba el sistema judicial del país. Y en cada conferencia de prensa que hacía el Ministerio Público de ese momento, mucha información que se anunciaba no se comprendía. Por temas legales, por temas judiciales que no eran muy comunes de tocar en medios de comunicación. Han pasado estos 6 años y a todos nos ha tocado empezar a ilustrarnos y conversar con estas personas con mayor experiencia recorrida para intentar entender un poco más cómo se maneja el sistema judicial, qué pasa con estos casos y en qué afectan a cada uno de nosotros todo lo que se comprueba con cada investigación y con cada audiencia y cada fallo. Y yo creo que eso es lo que muchos no terminan de asimilar. Sí. Cómo cada uno queda afectado con lo que comprueba la justicia. Cada centésimo, cada dólar que la justicia comprueba que se sacó del Estado, que se robó del Estado, es un dólar menos que falta para solucionar los problemas que hay el día de hoy. Por eso digo que el argumento, porque después estallaron los Varela Leaks, y cuando los Varela Leaks estallan, el argumento de la persecución y que él hazle esto y dile esto, entonces cobró un poco más de fuerza. Claro, porque Oye, se ve que en los Varela Leaks se notaba la complicidad que había pero parece que sí había el una Ejecutivo coordinación. y el Ministerio Público. Listo. Si así era, como según dicen los Varela Leaks, era, la defensa tuvo que haber desbaratado eso rápidamente, porque era un invento, porque era algo armado. Pero resulta que cuando escuchamos la audiencia, en el Yo creo caso que New no, Business, sí, que ahí en no el había caso nada New armado. Business, no había nada El problema armado, estuvo no había allí. nada inventado. Y en la audiencia del caso New Business yo me quedé y que, Yo reitero que creo que el problema estuvo en esa complicidad que había entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, es decir, la Procuradora de la Nación, que no debió ocurrir, porque ya entonces quedaban las dudas. hubo la comunicación. Claro. Pero ¿por qué los casos no se han caído? Pues Claro, pero es que porque me imagino porque que las tenía pruebas son sustento, muy fuertes. porque había sustento. Si no se han caído, porque había sustento, sin Porque duda las pruebas alguna. son muy Y fuertes en cada uno de estos casos. yo agradezco, yo lo que he dicho antes, pero agradezco la posibilidad que hemos tenido de poder tener la posibilidad, valga la redundancia, de que las audiencias sean públicas, los juicios sean públicos y sean transmitidos por televisión y redes sociales, por Panamá Me ha News. ayudado a entender un poco, sobre todo nosotros. Correcto. Que somos Hay abogados. temas que uno desconocía completamente y ahora entiende desde el punto 0 hasta el punto 100 cómo se dieron los hechos, porque uno pudo ver todo lo que pasaba en la audiencia y lo que decía cada fiscal, cada abogado defensor, cada testigo. Y eso ayudó a Leo, todos a entender un poco más. a ver, yo viendo el video del expresidente el día de ayer en donde habla directamente con el electorado, ¿no? Y dice, es que tú sabes que ellos no me quieren ver como presidente, como tu presidente. Profesor, ¿esto victimiza más a Martinelli o ese discurso ya está desgastado? Él va a hacer eso, él va a procurar victimizarse. Ahora, ¿qué es lo importante aquí para mí? Cristi, buenos días. Buenos Lo días. importante aquí es, yo por lo menos, yo no sé ninguno de ustedes, yo no tengo ninguna duda, ninguna, de que Martinelli tiene una mayor intención de votos hacia las elecciones de 2024. Eso para mí no es tema de discusión. No le acepto a nadie que me venga a hablar de temas electorales que hoy me digan, no, que Martinelli está perdiendo. No. Martinelli hoy tiene la mayor intención de voto. Pero no porque tenga la mayor intención de voto, ahora resulta que la mano de la justicia no lo puede tocar. No. Y eso es lo que hay que tener claro, quienes nos escuchan y quienes nos siguen en las redes, en el análisis deben tener eso claro, que son dos cosas radicalmente diferentes. Uno es que tenga la mayor intención de voto, listo, bien por él, pero otro es, mira lo que te están demostrando aquí. Y no es que te lo están demostrando, es que aquí vino el señor Francolini, aquí vino el señor Chanis, aquí vinieron los hermanos Betech y dijeron esto,
Pero sus seguidores pueden seguir pensando. Sus seguidores pueden pensar lo que les dé la gana, Gonzalo. Por eso mismo. Bueno, entonces, la justicia tiene que ser como para la muestra usted, ciega. Ok, para usted esto le resta o le suma votos a Martinelli, Es poniéndolo que no como es un tema víctima. de votos. Son dos temas diferentes, perdón. Gonzalo. No es un tema de votos, perdóneme. No es un tema de Yo- votos. Si tú pero yo la sí haces, creo- la pagas. Yo sí creo Yo que quiero sí. regresar un Un segundo. momento, rapidito ahí, Cristi. Yo sí creo, Leonardo, que si los tiempos no dan, este tema sí puede generar, sí va a ser un debate electoral. Si Ahora, los tiempos no dan, Yo creo igual Yo que le Gonzalo. pregunto a usted, Gonzalo, pero si estamos hablando y analizando el tema judicial y cómo fue el proceso de la justicia, y hablando del resultado de la investigación y la posibilidad de haber logrado entender lo que pasó con todo este proceso. entiendo El perfectamente. análisis electoral viene aparte, pero el análisis en sí, el principal, es que hace tiempo, o hacía bastante tiempo, que la justicia no iniciaba un proceso y lo terminaba con un fallo. Pero Y más, no que puede- nada luego, más que nada luego de la administración Martinelli, la cual dejó muchas investigaciones abiertas y que ninguna había concluido hasta ahora. Yo, Entiendo antes ese de punto. regresar al tema electoral de Gonzalo, yo quiero decir algo de lo que dijo Flor, porque yo creo que es muy importante y sí, para mí no deja de restar un poco el proceso, y fue la coordinación con el gobierno de Varela y la procuradora con el tema de los casos. Aquí yo, con el tema de Martinelli y en el legislativo y con el judicial, hemos remarcado el tema de la separación de poderes, que a pesar de que sí se mantuvieron los casos, yo creo que por lo menos en el caso pareciera que las pruebas eran ciertas, no fue un invento. El hecho que hubiese siquiera esa intervención, esa coordinación entre dos órganos que deben ser completamente independientes, le resta un poco de, entre comillas, legitimidad. Y creo que sí le da un poco, no por la justicia en sí, sino frente a la mente de las personas que ahora Martinelli quiere Cristi, apuntar. si le restara legitimidad, no estuviéramos hablando del tema. No, restar por amor a Dios, por amor a Dios. Estoy hablando, le resta un poco de legitimidad El frente. tema fue tan mal manejado que le costó el puesto a Kenia Porcel. Ella decidió renunciar. Claro, pero lo que digo es que. Pero dicho eso, los procesos. No, pero siguieron. le restan, pero en la mente de la gente y la gente con la que Martinelli le estaba tratando de. Y un poco ahí se mezcla la campaña, un poco el eslogan electoral que Martinelli va a usar. Y eso, lo único que es para rescatar eso, que por más bien que esté el proceso armado, las formas son sumamente importantes también. ¿No debió ocurrir? No. ¿Le costó el puesto a Kenia Porcel? Sí. Pero los casos están ahí, vivitos y Yo no le coleando. estoy restando la validez al caso. Como no, si le está diciendo que le resta legitimidad. Legitimidad frente a la mente de las personas. Perdóname, ninguna, porque pasó lo que tenía que pasar, no está en el cargo. Claro, pero Martinelli sí se porque puede agarrar. Si el tema era patraña y armado, los casos se tenían que haber caído. Pero yo no estoy diciendo que es patraña y armado, lo que digo es que así como el fondo es importante, la forma en la que se hace también es importante. La forma, le bajaron el hacha a Kenia Porcel y ya no es procuradora. Es decir, ojo con algo, porque cuando esta Varela Leaks sale, claro que alguien tenía que ser responsable. Y ya Varela creo que no era presidente. Así que no podía llevar a Varela a enjuiciarlo a la asamblea. Quien sí se mantenía en el cargo era Kenia Porcel, quien antes de someterse a un proceso dice yo renuncio. ¿Se acuerda cuando me dejó en una sola pieza en medio de una entrevista? Y en consecuencia decidió renunciar y yo casi me trago el micrófono. ¡Ah! ¿Cómo? Bueno, renunció. Pero los casos no se cayó, ni un caso se cayó. Como enseñanza, no solamente del tema de Kenia, sino de todos los casos, para los fiscales, para el procurador, la manera, por más que tú quieras probar algo, la manera en la que se lleva a cabo el proceso y la importancia que se respeten bien los derechos es sumamente importante. Y ya Varela creo que no era presidente. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que hay otro audio que se está colando. Estoy repitiendo lo que dijo el profe. Sí, pues, me están clonando. No, lo que digo es que sí, las formas siguen siendo muy importantes y eso es importante al momento de mantener la justicia. ¿Por qué? En este caso no se cayeron, pero hay casos que sí se pueden caer por la forma en la que se hace, aunque la persona sea culpable. En la investigación, Cristi. En la investigación se pueden caer
porque el fiscal o quien fuere que inició la investigación no cumplió con esto o con aquello, cosa Alguien me que yo puede jamás voy a decir, entender. pero digo, un Pero fiscal, los si en Varela un Leaks, juicio se Cristi, prueba que los hubo... Varela Leaks no tumbaron un solo No, caso. yo no estoy diciendo que los Varela Leaks, lo que estoy diciendo es que la forma en general, en todos los casos en los que los fiscales lleven a cabo los procesos, al momento de llegar a un juicio, aunque sea verdad el juicio, de la manera en la que se hizo, puede tumbar un proceso. Dice Carmen Girón en el YouTube. Quiero ver el juicio de Varela y este gobierno. Así creeré en la justicia de Panamá. Le tengo malas noticias a Carmen Girón. ¿Por qué? En este gobierno ese juicio no lo va a haber. Cojo apuestas. Que en este gobierno de Cortizo, porque además no tiene nada que ver los tiempos del Ejecutivo con los tiempos del Judicial. Nada que... Y estos son los enredos donde incurren muchos panameños. Por desconocimiento, obviamente, ¿no? No tiene nada que ver los tiempos del Ejecutivo con los tiempos del Judicial. Un poco por lo que está diciendo Cristi, por la independencia de órganos que debiera existir. En el caso de Brecht, que es en donde está Varela y en donde también está Martinelli, hay 52 personas. Yo no sé por qué sospecho que ahí los tiempos no van a dar. En lo que queda de este quinquenio, que finaliza en julio de 2024. Yo sospecho que ahí, eso lo vamos a ver tal vez después, pero no antes. Dice Dudo que mucho. tampoco lo va a ver en otro gobierno. Profe, Bueno. no se preocupe, no lo va a ver tampoco en otro gobierno. Pero yo es importante que sí creo que lo que dice el profe es diferenciar un poco como el papel que debe jugar el judicial, que es independientemente, y es independiente un poco también como lo que dice Gonzalo, el judicial debe ser independiente de lo que digan las encuestas de votación. O sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Nada que ver. Es como, podemos agarrar, ahorita mismo Trump lidera el 70% de la intención del voto del Partido Republicano y tiene como 4 procesos abiertos. Hay muchos presidentes o políticos que tienen procesos abiertos en estados de derecho, porque después la respuesta que me dicen, pero y entonces cuando vienen y inhabilitan a la gente en Guatemala y en Nicaragua, entonces nosotros nos quejamos y cuando a Trump lo persiguen, no, es distinto cuando tú tienes 2 justicias que funcionan, que es lo que Panamá debe aspirar, pero eso no tiene nada que ver con las encuestas. Ahora, que eso pueda ser un eslogan electoral tanto de la oposición como de Martinelli, pues por supuesto lo van a usar, pero Es que no puedes ligar las dos cosas, Cristi. A ver, una cosa es el tema legal, una cosa es el tema legal, eso está muy bien, y al argumento de Leonardo, sí, Leonardo, está muy bien la estructura, la explicación del caso, perfecto, pero uno no puede desligar que el señor es candidato presidencial y que este juicio, de alguna u otra manera, así como le pasó a Donald Trump, puede afectarlo o no electoralmente. Correcto. Sobre todo si los tiempos no dan. Si los tiempos no dan, la pregunta es, ¿este caso lo va a beneficiar o lo va a hundir? Pero hay un detalle, este caso no inició ahora cuando empezó la campaña electoral ni hace un año. Viene desde el 2017. Por supuesto, pero Pues, ningún... Pero hay una condena ahora. Pero no había una condena. Se puede perder ese punto de vista. Pero no había una condena. Ahora hay una condena. Podíamos decir lo que quisiéramos, pero no había una condena de facto de un juez. Ahora hay una condena. Mira que yo creo que, si bien estoy de acuerdo contigo, que una cosa no se puede desligar de la otra, yo no siento, más allá del desgaste natural que ha tenido Martinelli, yo creo que la gente que va a votar a Martinelli, o el grupo duro de la intención de voto de Martinelli, lo va a votar independientemente de este fallo. Yo creo que donde puede o no venir el cambio es la manera en que la oposición, entre comillas, pueda articular una propuesta distinta. Es correcto. Yo no sé si el tema, como nosotros hemos dicho aquí, el tema de la corrupción, lastimosamente en el electorado no marca. Si marcara, obviamente esto al frente del electorado lo debería inhabilitar. No estoy diciendo legalmente, sino en la cabeza de la gente para votar por ellos. Pero la corrupción no marca. Lo vemos en todas las encuestas, no marca. Entonces... La corrupción no, eso es de la dictadura, para que estemos claros. Sí, o sea, eso no marca. Entonces, la gente se vuelve loca con el tema de la corrupción, pero... El voto fuerte de Martinelli no va a cambiar de opinión porque ahora hay un fallo y que le diga electoralmente que el señor, según lo que falló la justicia, es culpable de ese tema. El voto de Martinelli no cambió ni va a cambiar. Y a eso es lo que yo voy. Hay que analizar por un tema al lado judicial y más adelante ver
cómo está el tema electoral. Porque sí, se sabe de que el fallo, de que la audiencia estaba en la vuelta y que la condena podía venir ahora. Es obvio que el señor va a usar los argumentos electorales para calificar el fallo de, entre comillas, manipulación política. Igual lo van a hacer sus abogados que tienen la oportunidad de llevar a cabo los recursos. Pero que hubo una investigación y que salió un fallo y una condena es el análisis aparte que estamos haciendo aquí en principio. Pero es como, o sea, el fallo llegó ahora, pero Martinelli está nombrado por sus hijos en la justicia de Estados Unidos como una persona que cometió actos ilícitos, ¿no? Él está nombrado por la justicia, en la justicia americana, en norteamericana, por sus hijos, ¿ok? Para mí eso es un indicio bastante importante de que puede ser que hayan suficientes indicios para decir que esta persona cometió actos de corrupción. Yo no necesitaría el último fallo para decir, bueno, esta persona sí cometió actos de corrupción. Además, solamente los procesos que tienen abiertos. Y todavía en Estados Unidos sale del tema de que es una manipulación del gobierno de Varela. Para una persona que estuviera pendiente, pensando eso en su cabeza, ya la idea de no votar a Martinelli por sus actos de corrupción la hubiese tomado. Dice aquí este oyente, que obviamente es un conocedor de estos temas de los que estamos hablando desde el punto de vista de los peritos, y dice, buen día, profe, no mencione mi nombre. El tema en la audiencia, la gente en la calle comentó más fue si el perito Eliseo, ¿se acuerda que Flor habló de Eliseo aquí? Habló bien o no. Pero en el fondo, y como especialista en la materia, le puedo decir que el trabajo técnico de Eliseo fue perfecto, solo que no es tan ducho para hablar. Eliseo logró demostrar la trazabilidad de las transacciones y el vínculo del dinero sucio dentro del proceso de esa compra. Los Varela Leaks solo fue una estrategia para desviar la atención y ver si podían tumbar algún caso. Dicen aquí los oyentes, a ver, siempre he preguntado qué diario sacaron el fallo días antes que dijo Carrillo reiteradas veces en la conferencia ayer. Creo que fue Mi Diario, ¿no? Porque ese fue el periódico que el abogado, uno de los abogados de No, espérese. ¿no? En ese punto, Flor, hay que decir que hay una de cal y una de arena. A ver. Mi Diario que hasta editorializó, una irresponsabilidad suprema. Pero por otro lado, en las glosas de... pero en la glosa de crítica no hablaba del fallo. En la glosa de crítica, Flor, el lunes anunciaba que un expresidente le iban a quitar la visa. Y eso ocurrió el jueves, ¿no? Lo de Varela fue miércoles o jueves. El lunes, antes de lo de Varela, en crítica en una glosa se anunciaba, no dijo los nombres, pero decía que un expresidente. O sea que aquí hay filtraciones por todos lados. Pero yo estaba confundido, le estaba vinculando al fallo. Sí, Digo, Mi Diario, pero que se filtren cosas acuérdense aquí. que lo de Mi Diario hizo que uno de los abogados de Martinelli, Vallarino, fuera allá al juzgado y que muéstrenme si hay algo, y entonces no hay nada. Ahora, profe, que se filtren cosas aquí en Panamá, no, a mí no me sorprende, porque eso siempre ha pasado, que en los periódicos salen cosas antes que salgan, que los conozcan los mismos abogados que llevan los casos. Pero de los gringos, ¿cómo se filtró eso? Sí. Hay filtraciones en todos lados, no solamente en Panamá. En Estados Unidos también las cosas cuando se tienen que filtrar por motivos A, B o Y X razón también se filtran. Wow. Yo me acuerdo, puedo mencionar aquí un fallo que se filtró casi 2 meses antes de que saliera el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Y cuando ellos quieren también dejar saber algo, lo dejan saber. Los filtran, así es. A ver, profesor. Sí, ¿cuál es el plan B de Martinelli en caso que lo condenen en firme? Aquí ahí está, la gente está hablando desde eso, Leo. No, me da pena, no nos gusta, es que la gente quiere saber qué va a pasar con el señor a nivel político. Por ahora es candidato. Otro oyente pregunta. Al día de hoy no ha cambiado nada, por ahora es candidato. Otro oyente dice, un problema que tiene ahora Ricardo Martinelli sería poder hacer una alianza. O sea, ¿quién se va a querer aliar con él? ¿Lo ves? A mí se me ocurren un par de personas, que no voy a decir porque no tengo ninguna prueba, es pura suposición, pero hay personas en particulares que yo vería dispuestas
hacer una alianza con él. No Pero sé. Cristi, no especule. Ayer el diputado Miguel Fanovich salió en una entrevista en No. en una red social y dijo, yo apoyo a Martinelli y yo pienso que el Molirena debe ir con Martinelli. Pero él no se acaba de salir y se acaba de ir para RM. Eso no fue justo antes, además del fallo. ¿O eso me equivoqué? Sí, Sí, además Claro. justo antes acaba de pasar. No, hay figuras que no le van a dar la espalda, que yo creo que lo van a apoyar. Y hay incluso personas que podrían tener aspiraciones a la presidencia, ¿no? ¿No? no, Ese es Cristi, otro porque oyente. hay, yo pudiera compartir la impresión de que hay gente que va a morir al lado de él. Digo, morir políticamente, al lado de él. Sí, pero va a llegar un punto cuando esto comienza a cerrarse, que va a decir, no, yo estoy contigo, pero hay que buscar una fórmula para estar en el juego. Porque vamos a quedar fuera del juego. Y si ¿Algún tú no buscas una candidato? fórmula para estar en el juego, yo tengo que tomar mi propia decisión e irme. ¿A usted no le parece que ningún candidato, sobre todo algunos de los que todavía puede ser de libre postulación, no estarían dispuestos a hacer una alianza con el señor? No entendí. Que si algún candidato, sobre todo los que todavía están en libre postulación, no estarían dispuestos a hacer una posible alianza, así sea de cooperación con Martinelli. ¿No? No, no me suena. A mí no me suena. Mm. No digo que no radicalmente, sino que a mí no me suena. Entonces, la discusión va a estar si el endoso de Martinelli puede producir los votos para ganar. Ahí está el punto. Esa es la gran pregunta. Si el Tribunal de Apelación, cuando reciba las apelaciones, reitera o ratifica lo de la juez Valoíza y luego van a la famosa casación y al final terminan descarrilándolo, el plan B Si la tiene Corte que Suprema ser, le admite la casación. el plan B tiene que ser, porque él lo dijo antes de ayer, yo tendré un candidato si me quieren sacar. Bueno, el candidato es fulano de tal. Falta ver si ese endoso produce los votos para ganar una elección. Hasta ahora no le ha servido, porque no le sirvió con Mimito y no le ha servido dentro de Cambio Democrático. Falta ver, por eso digo. No, digo, históricamente hasta este momento los endosos de Martinelli no se han traducido en votos. O sea, Pero- no suficientes votos para ganar. Si yo fuera Martinelli y yo estuviera frente a usted, yo le diría, hay un error de su apreciación, porque con mi llamada del Renacer yo sí le metí una cantidad de votos a Rómulo Rux en la elección anterior, Pero no ha tenido, no le estoy diciendo que no tenga capaz, pero no ha dado lo suficiente para ganar. pero no pasó para el con resultado Mimito, final, así es. no ganó con Mimito y no ha podido dentro de Cambio Democrático. Entonces, esa es la pregunta. O sea, el tipo al final queda ratificado el fallo de la jueza. ¿Quién es el plan B de Martinelli? ¿Usted se lo imagina? No, ¿Se le pasa por la cabeza a alguien? no, a mí no. A mí sí. ¿Quién? Dígalo, pues. Dígalo, No pues. lo voy a decir. No lo voy a Ay, decir. Ay, no, qué No. pereza. A mí, a ver, a mí... En Zulay. Zulay. sí. En Yo el mundo de siempre las pensé noticias, que es Zulay. yo Pero veo a siempre... Zulay a un mí poco se- desaparecida del escenario. pero sigue liderando en votos y esa es una figura que yo creo con la que Martinelli podría llegar a un acuerdo, que además tiene un caudal de votos propios. No, si usted es de Zulay, yo lo vengo diciendo y se lo he dicho ahí aquí mismo en la entrevista. Yo- Usted es a el mí esa plan es B de una figura- Martinelli. Ella lo A mí niega. esa figura me sonaría como plan B de Martinelli. Sí, Pero aquí no dicen los oyentes que en efecto Zulay pudiera ser la designada por Martinelli. Eso Acá es lo otro que- dice, ojalá esa jueza Martínez se hubiera tropezado con el caso Semis. Bueno, hay que meterle manos a la justicia para que haya muchos jueces como Valoisa. Eso es lo que hay que hacer. Ese es un No, uno, comentario sino mucho. envenenado, Flor. Eso es un comentario envenenado. Eso es un comentario real, profesor. porque Envenenado. yo y todos los que estamos aquí sabemos que hay un montón de casos que en este país debieron pasar cosas y no pasa nada. Sí, pero el caso Semi no es precisamente. No, bueno, pero Yo sigo precisamente manteniendo. no. No, yo sigo Ese manteniendo fue el mi. escándalo de corrupción del momento. Oiga, preguntan, Yo sigo manteniendo mi criterio porque yo estaba allí. Ese contrato fue aprobado por unanimidad. Está bien, pero entonces ¿para qué le dieron plata? Para mí, la plata que circuló fue para lo de los magistrados. Para mí, en mi análisis, sin ninguna comprobación de nada. Porque el SEMIR fue aprobado por unanimidad. Y el SEMIR, el contrato llegó del Ejecutivo
Cortizo, como presidente de la Comisión de Comercio, lo devuelve al Ejecutivo con una serie, dice, si ustedes no ponen esto, una serie de cambios al contrato, eso no va a pasar ¿Y acá. usted por qué El cree que lo Ejecutivo lo aprobaron por- recibió, acogió lo de la Comisión de Comercio, lo incorporó, regresó a la Asamblea, lo aprobó la Comisión de Comercio y lo bien. aprobó el Pleno por unanimidad. ¿Y usted cree, por qué cree que lo aprobaron por unanimidad? ¿Están contentos con el caso, con todo eso? Porque el contrato, la idea del contrato era una idea muy buena, como idea, como concepto del señor Rodín, ¿se acuerda? Que el que te vendía los carros, como idea, como concepto. Pero yo que era el subsecretario de la Asamblea, pero además para el día que salió mostrando la plata, yo estaba convaleciente de una operación que me habían hecho y cuando yo vi esto, pero ¿por qué le está diciendo eso? Si eso, ¿qué necesidad había de dar plata si fue aprobado por Se unanimidad? volvió loco, pues quiso hacer una denuncia ahí para... Porque yo creo que sí hubo plata, pero para ratificación de los magistrados, no para el contrato del CEMIS. Eso es lo que yo Oiga, creo. preguntan acá en el YouTube, y sería bueno aclararlo, creo que Cristi lo explicó ayer, si fue declarado culpable, ¿por qué no es detenido? Porque Porque la cuando, sentencia no está en firme, tiene derecho a exacto, recursos. y excepto que lo hubiesen durante el juicio, le hubiesen hecho detención previsoria por miedo a fuga, él hasta que la sentencia no esté en firme no va a ser llevado a No la detenido. no va a estar detenido. Dice aquí, Del tema. Vi el Dice mensaje, ¿no? dice aquí en YouTube un señor que se llama Arquitectura. Alan Greenspan anda a Israel a Ay. criticar a Netanyahu. Esos comentarios, Ya entré en el grupo de Gonzalo. Gonzalo, ¿me recibe allá, por favor? Por favor. ay no, esos Bienvenido. comentarios. Oiga, Le aviso al señor Arquitectura que vea mi nacionalidad que dice panameño. Bueno, ya son las 7 con Comentarios 17 antisemitas minutos de no la me gustan. mañana y tenemos listo a nuestro primer invitado. Tenemos hoy 2 invitados para hablar del tema. Flor, pero cálmese. O Tras sea, el fallo ríase con del caso Leonardo. Business. Es que tenemos que aprovechar el tema. El Dos tiempo. elementos. Así es. Usted entra a www.panamá en directo. Ya está el fallo ahí, ¿no? Publicado. Sí, señor. Ya está, Melissa. Okay. Usted entra a www.panamaendirecto.com y ahí va a encontrar el fallo. Si quieren ir, porque hay amigos que me están dando elementos que ya sé, porque ya lo están leyendo, pues son 300 y no sé cuántas páginas. En la página 288, en la página 288, si ustedes buscan la 288, ahí está la elaboración que hace la juez del por qué en el fallo ordenan el comiso de las acciones y de los bienes de Editora Panamá América. En la página 288 del fallo, lo puede buscar en www.panamaendirecto.com. Ahí está. El argumento del por qué, o sea, porque pudo haber declarado culpable a fulano, a mengano, a Ferencejo, inocente a este, al otro, y no tocará de pasa. Bueno, en la página 288 está la argumentación del por qué en el fallo está también el tema del comiso de las acciones y de los bienes de Editora Panamá América. Página 288, lo puede buscar en la página web de panamaendirecto.com y finalizo con busque el libro Decisiones de la ex procuradora Kenia Porcel. Y si ya lo leyó, vuélvalo a leer. Y si no lo ha leído, léalo, porque ahora con este fallo cobra más vigencia esta obra.